Me metí en el coche de mi marido y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije ni una palabra. Simplemente lo reemplacé en secreto con superpegamento industrial. Y lo que sucedió después obligó a nuestros vecinos a hacer una llamada de emergencia al departamento de bomberos. Estoy tan contenta de que estén aquí. Si estás viendo este video, por favor, dale me gusta. Y suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios de dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha viajado. Me senté a la mesa de la cocina. El silencio en la casa era tan espeso como la niebla de la mañana. Un silencio que se había convertido en un invitado constante y no deseado. El viejo reloj en la pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba el tiempo con un ritmo implacable y acusatorio. Cada tic era un doloroso recordatorio de una vida que empezaba a sospechar que era una hermosa y meticulosamente elaborada mentira. Mi marido, Julian, acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. Parecía no solo exhausto, sino atormentado, como si llevara el peso de un secreto demasiado pesado para soportar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca que nunca antes habían estado allí. Arrojó su chaqueta al sofá con un cansancio que parecía fingido. Se aflojó la corbata como si fuera una soga de la que estaba desesperado por escapar, y se desplomó sobre la cama, los familiares muelles gimiendo bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El tenue aroma de su costosa colonia flotaba en el aire, pero se mezclaba con una nueva y extraña fragancia. Un dulce perfume floral que se sentía como una intrusión, una descarada confesión de una vida que yo no sabía que estaba viviendo. Unos minutos más tarde, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que antes me traía consuelo, pero que ahora se sentía como una burla. Una nana para una tonta. Me levanté, moviéndome con la gracia tranquila y practicada de una esposa de 40 años, y empecé a ordenar el desorden que había dejado en la sala de estar. Su chaqueta, su cartera, su teléfono móvil, su vieja computadora portátil. La pantalla del teléfono aún estaba encendida, un nuevo correo electrónico brillando como un siniestro presagio. Fruncí el ceño. Julian nunca usaba el correo electrónico. Siempre decía, Juliet, toda esta tecnología es demasiado complicada. Prefiero simplemente hacer una llamada. Pero ahora, un correo electrónico. Estaba justo ahí a la vista. Un fantasma digital de una vida que no sabía que estaba llevando. Por una curiosidad morbosa que se sentía tanto equivocada como necesaria, lo abrí. El mensaje era corto, un mero puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Fuiste increíble esta noche, papá. Le seguía un corazón rojo, un símbolo de afecto que perforó mi propio corazón con un dolor frío y agudo. Me quedé helada como si alguien me hubiera bofeteado. El mundo digital, un espejo cruel que reflejaba una verdad que estaba demasiado aterrorizada de ver. Papá. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién lo estaba llamando así? Y en un tono tan íntimo y cariñoso, deslicé hacia abajo con el pulgar temblando buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una extraña dirección de correo electrónico, un revoltijo de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió, no por el frío, sino por un miedo profundo, hasta los huesos. Se sentía como un viento frío que entraba por una rendija en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca supe que existía. Miré hacia el dormitorio y vi a Julian darse la vuelta con un ronquido sibilante, su rostro quieto y pacífico, un contraste marcado e irritante con la tormenta que se desataba dentro de mí. Mi corazón latía como el de un ladrón, un latido frenético y culpable. Rápidamente volví a poner el teléfono en su lugar, mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Continué limpiando, mis movimientos ahora mecánicos, robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Mientras revisaba los bolsillos de sus pantalones, sentí un trozo de papel doblado, crujiente y nuevo. Era un recibo de un elegante restaurante de carnes en San Antonio con fecha de esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿San Antonio? Él me había dicho que se encontraría con sus socios en Dallas. Una pequeña risa amarga escapó de mis labios. Julian odiaba conducir a Dallas.
San Antonio, por otro lado, era donde había vivido su madre antes de fallecer. Tenía buenos recuerdos allí, un hecho que a menudo me había recordado. Pero, ¿con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía sobre estar en Dallas? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella de costoso Cabernet Sauvignon, un vino que me había comprado para nuestro 10º aniversario, un vino que nunca había olvidado, y platos principales de filete y pasta. Intenté recordar la última vez que Julian me llevó a un lugar así. Tal vez hace 10 años, cuando abrí mi primera panadería. Era un recuerdo grabado en mi mente, la luz de las velas parpadeando, su orgullosa sonrisa, la forma en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira, una fotografía descolorida en un álbum de recortes de engaño. Saqué mi propio teléfono y con una silenciosa y decidida resolución, tomé una foto del recibo y del correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de 40 años, es un conocimiento profundo y primario. Algo estaba pasando y tenía que averiguar qué era. Mis manos temblaban, no solo de rabia, sino de un profundo pavor existencial. Sentí que estaba al borde de un precipicio, a punto de presenciar el colapso espectacular de toda mi vida. Fui al garaje. La vieja SUV de Julian todavía estaba tibia, el aire espeso con el olor a gasolina y ese tenue y dulce perfume de su ropa. Abrí la puerta, una pequeña y fría aprensión se apoderó de mi estómago. Encendí mi linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo algo de cambio suelto y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo de plástico y resbaladizo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo. Un tubo de lubricante personal, usado con residuos secos en la tapa, una pieza de evidencia pegajosa y condenatoria. Me quedé allí en el garaje oscuro, mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores miedos. Julian y yo no habíamos sido íntimos en años. Él siempre decía que estaba cansado, que la edad le había quitado el deseo. Entonces, ¿para qué era este lubricante? La pregunta resonó en mi mente, cada sílaba como un martillazo a mi frágil realidad. Me sentí paralizada, pero mantuve la cabeza fría, un instinto de supervivencia que se activó. Lo volví a poner exactamente donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas hasta enrojecerlas, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Continué buscando, esta vez con más cuidado, con más método. Debajo del asiento trasero, encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un dulce perfume floral, que no era de hombre, ni era mi suave y familiar fragancia de rosas. El aroma era extraño, desafiante, un grito fuerte y vulgar de infidelidad en el tranquilo santuario de nuestro garaje. Tomé fotos de todo, el lubricante, las servilletas, como si pudiera capturar el olor en una imagen. Cerré el coche y volví a entrar. El peso de la evidencia presionando sobre mí, más pesado que cualquier saco de harina que hubiera levantado. Me senté a la mesa de la cocina, mis manos temblando incontrolablemente mientras tomaba el teléfono de Julian de nuevo. Para este punto estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y secos, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, excepto por ese extraño correo electrónico. Revisé las carpetas de enviados y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente, como si hubiera borrado todo rastro de su engaño. Un maestro de las mentiras, pensé amargamente. Mi rabia era ahora una piedra fría y dura en mi pecho, y una nueva emoción, más peligrosa, comenzó a agitarse dentro de mí, un deseo de verdad, una necesidad de exponer la mentira, sin importar el costo. A la mañana siguiente, justo cuando el sol salía y la suave luz se filtraba a través de las cortinas de la ventana, yo ya estaba despierta, un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y ese correo electrónico no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, un carrusel venenoso de dudas. Estaba en la cocina, mis manos ocupadas, pero mi mente era un torbellino frenético. Hice un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza del café negro fuerte que a Julian le gustaba. Apenas había dormido en toda la noche.
Julian bajó luciendo cansado, su cabello revuelto y sus ojos todavía soñolientos. Se sentó a la mesa, tomó su taza de café, bebió un sorbo y la dejó a medio llenar. «Tengo una reunión importante hoy», dijo con una voz ronca, una frase ensayada que había usado innumerables veces antes sin mirarme a los ojos. «Estoy seguro de que llegaré tarde a casa». Es tan bueno en esto, pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual, me helaban la sangre. Asentí con una sonrisa forzada, aunque todo lo que quería hacer era gritar. «¿Dónde es la reunión? ¿Con quién?» «En San Antonio de nuevo». Pero me contuve. Mi rabia un fuego silencioso y simplemente respondí. «Está bien, ten cuidado». Se levantó, me dio una palmadita ligera en el hombro, un gesto que se sintió más como una ocurrencia tardía que como una señal de afecto, y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio, y a mí con una sospecha que se estaba convirtiendo en una certeza monstruosa. Recogí la mesa y lavé los platos uno por uno, el ritmo de la tarea, un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. No podía simplemente sentarme ahí inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas sólidas. Tomé mi teléfono y busqué el número de la Strath-Miller, una amiga de hace años que me había ayudado mucho cuando abrí la panadería por primera vez. Una vez me había hablado de un buen investigador privado que se especializaba en casos de infidelidad. «Juliet, si alguna vez lo necesitas, puedo darte el número de Thomas», me había dicho. «Es muy discreto y confiable». Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número, mi voz temblando, cada timbre un redoble de mi creciente ansiedad. «Hola, señor Miller. ¿Puede ayudarme a ponerme en contacto con Thomas? Necesito a él». Se quedó en silencio durante unos segundos, una pausa que decía mucho antes de responder. «Juliet, ¿qué está pasando? Julian hizo algo». Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono, mi orgullo herido y en carne viva. «Solo necesito saber la verdad. ¿Puedes ayudarme?» La señora Miller, una mujer de pocas palabras pero con una intuición profunda, aceptó de inmediato, y solo una hora después recibí un mensaje de Thomas pidiéndome que me reuniera con él al mediodía en un pequeño café en el centro. «Strath Roberts, por favor, no se preocupe, la ayudaré», escribió. El mensaje era corto, pero fue suficiente para darme un poco de alivio. Un salvavidas en un mar de engaño. Al mediodía, fui al café, un lugar pequeño con mesas de madera desgastada y el aroma a café tostado llenando el aire, un olor que usualmente me consolaba, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado donde nadie me notaría, una sombra en una habitación llena de luz. Thomas entró, un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una simple camisa azul claro y ojos filosóficos que parecían leerlo todo, para ver a través de la superficie de las cosas. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior, el extraño correo electrónico, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y algunas servilletas. «Esto es todo lo que tengo», dije, con la voz temblorosa. «No estoy segura, pero creo que mi marido me está engañando». Las palabras sabían a ceniza. Thomas asintió, revisando cada imagen en su teléfono, su rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba cualquier pensamiento que tuviera. Con cuidado tomó notas en un pequeño cuaderno. «Señor Roberts, entiendo. Empezaré a seguir al señor Roberts esta tarde. No se preocupe, le avisaré tan pronto como sea posible». Lo miré, tratando de contener las lágrimas que me quemaban los ojos. «Gracias», dije en voz baja. «Solo quiero saber la verdad, sea la que sea». Thomas asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. «Haré lo mejor que pueda. Vaya a casa y no haga nada para despertar sospechas». Salí del café y caminé entre la multitud, pero sentí una soledad que nunca antes había experimentado. 40 años de matrimonio, una vida construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Había puesto toda mi confianza en Julian. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla. Y ahora aquí estaba yo contratando a un extraño para que siguiera a mi propio marido. La ironía era una píldora amarga de tragar. Sentí que estaba en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca hice una audición.
Esa noche, mientras estaba sentado en la panadería, el familiar aroma a levadura y harina, una presencia tranquilizadora constante, revisando las facturas de entrega. Mi teléfono vibró. Un mensaje del Sir Thomas. Lo abrí, mi corazón latiendo a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julian en la camisa azul claro que a menudo usaba, entrando a un elegante restaurante, de la mano de una mujer. Hice zoom en la imagen y mi corazón se detuvo. Era Allison, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado con mucho maquillaje, un lápiz labial rojo intenso y el cabello suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, un secreto compartido entre ellos. Me hundí en mi silla. La mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Allison, ¿cómo era esto posible? En las reuniones familiares, ella y Julian siempre actuaban distantes, apenas se hablaban. Ahora me di cuenta de que era un acto magistral, una actuación para mi beneficio. El Sir Thomas envió más fotos. En una estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julian brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era esa chica de San Diego con el cabello largo y una sonrisa radiante, él me miraba de esa manera, una mirada de genuina adoración, de un amor que creía que era mío. Ahora era de ella. En medio de la noche, llegó un video del Sir Thomas. El reloj en la pared marcaba las 2 a.m. Me puse los auriculares, un intento desesperado de mantener el secreto contenido, y le di a reproducir. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. En el video, Allison se inclinó cerca del oído de Julian, susurrando algo que lo hizo reír a carcajadas, un sonido que me era ajeno. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julian, siempre el caballero, le abrió la puerta del coche como si fuera una dama y él fuera su amante. Volví a reproducir el video una y otra vez, una tortura autoinfligida. Cada vez se sentía como otra puñalada en el corazón. Addison, mi nuera, a quien había tratado como a mi propia hija, a quien había enseñado a hacer el flan tradicional de nuestra familia, y Julian, el hombre al que le había dado toda mi vida, con quien había construido una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran un maremoto que amenazaba con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, tomando nota de cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente estaba en caos. No quería creerlo. No podía creer que Julian y Allison fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero la evidencia estaba justo frente a mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería entre bandejas de pasteles dulces que olían delicioso, pero sentí que mi mundo se estaba desmoronando. Recordé los primeros días del negocio cuando Julian me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando nos reíamos juntos en esa pequeña cocina, nuestros sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel en el centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío ese día, un consuelo hueco. Tan pronto como terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Me limpié las manos y mi corazón se hundió cuando vi que era un mensaje del detective. Solo una frase corta. Stroud Roberts, le envío más pruebas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras abría el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla. La primera mostraba a Julian en su habitual camisa gris, saliendo de una oficina de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Allison, con un vestido de oficina beige, su cabello recogido en una cola de caballo alta y enormes gafas de sol oscuras que casi le cubrían la cara. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy cerca el uno del otro, no como suegros, sino como una pareja. Sus cuerpos eran un testimonio de su vínculo prohibido.
En la siguiente foto, estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con relucientes puertas de vidrio y un letrero dorado. Hice zoom, buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no era parte. Luego vino un video corto del Sr. Thomas. Le di a reproducir, y mi corazón latió tan fuerte que pensé que estallaría. Un tambor frenético contra mis costillas. La toma era desde la distancia, pero era lo suficientemente clara como para ver a Julian y Allison en el balcón del tercer piso del hotel. Su brazo estaba alrededor de su cintura, y ella descansaba su cabeza en su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y luego, como una puñalada, los vi compartir un rápido beso sin intentar esconderse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Volví a reproducir el video fotograma a fotograma, cada imagen cavando más profundamente en mi alma. Un lento y agonizante descenso al infierno. La cortina de la habitación se abrió ligeramente, y Allison salió corriendo a abrazar a Julian, su rostro iluminado de felicidad, como si fuera una chica joven enamorada. Me desplomé en la silla, agarrando el borde de la mesa para no desmoronarme. El Sr. Thomas escribió: también alquilaron la habitación para la tarde. Parece que se quedarán a pasar la noche. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez, mi garganta apretada como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julian me había escrito: Juliet, no estaré en casa esta noche. Tengo que reunirme con un socio potencial de fuera de la ciudad. Descansa un poco. El tono era dulce y cariñoso, tal como lo había sido durante años, pero ahora sabía que todo era una mentira. Una mentira bien construida. Un socio potencial de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que le daba a guardar, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Julian hacia Allison era tan tierna. La forma en que le acariciaba el cabello me recordó la forma en que solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes y creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de San Diego. Ahora, al ver esto, todo lo que veía eran mentiras y traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro de nuestra familia perfecta. Allison siempre se sentaba lejos de Julian. A veces incluso lo miraba con asco. Daniel bromeaba: mamá, creo que Allison no soporta a papá, lo evita como a la plaga. Yo también lo creía. Pensé que simplemente no se llevaban bien, que ella solo estaba tratando de encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, un baile de engaño cuidadosamente coreografiado. Actuaban demasiado bien frente a mí, frente a Daniel, frente a todo el vecindario. Me sentí como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores justo frente a mis ojos. La gente seguía con sus vidas sin saber lo que estaba sucediendo en ese balcón del hotel. Pero el Sr. Thomas había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí: gracias. Por favor, siga observando. Necesito saberlo todo. Él respondió brevemente: lo haré, manténgase tranquila. Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Julian. Ahora se sentía ajena, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón del tocador y saqué un sobre grueso, mis manos moviéndose con una determinación sombría. Imprimí todas las pruebas, fotos de Julian y Allison saliendo de la oficina del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón y cada fotograma del video. Los organicé cuidadosamente, sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4. Julian, Allison, Daniel y yo en la fiesta de cumpleaños de Daniel hace unos años. Allison sonreía, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Julian estaba a mi lado, con el brazo sobre mi hombro, luciendo orgulloso. Ahora, al mirarla, todo lo que quería era romperla en pedazos, arrancar la imagen de sus caras sonrientes de mi vida. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, escuché que la puerta principal se abría lentamente.
Julian entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio fue demasiado difícil, Juliet, se quejó con una voz áspera, sus ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho, estoy muerto de cansancio. Yo estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía que él estaba frotando sal en una herida. Descansa, respondí con calma como siempre, la voz practicada de una esposa. Tienes que ir a trabajar mañana. Él asintió, me dio una palmadita en el hombro como si nada hubiera pasado, y se arrastró hasta el dormitorio. Minutos después, estaba roncando pacíficamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julian estaba dormido, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el Sir Thomas. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. Señor Roberts, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial, ni siquiera se dieron cuenta, se lo estoy enviando ahora. Mi corazón latía con fuerza, pero simplemente respondí. Gracias, Thomas. Envíeme el archivo. Minutos después, un archivo de audio apareció en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y le di a reproducir. Lo primero que escuché fue la voz de Allison, fría y ambiciosa, la voz de una extraña. Papá, apúrate con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero que esa vieja bruja salga de la casa. Sentí un golpe en el pecho y agarré el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Julian, profunda y segura. No te preocupes por esos papeles. Juliet no sabe nada. Déjalo en mis manos. Ella confía demasiado en mí. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. No solo me estaban engañando. Estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada lote. Corriendo por toda la ciudad para hacer entregas para mantener mi reputación. Era todo mío. Julian nunca se ensució las manos en la cocina. Nunca trabajó en el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Allison querían quitármelo todo, para echarme de la casa que yo había hecho un hogar. Casi me derrumbo, pero todavía tuve la compostura para copiar el audio a la memoria USB donde guardaba las otras pruebas. Con cuidado anoté la hora y el lugar, como si tratara de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras hacía café en la panadería, mi teléfono vibró de nuevo. Thomas envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Julian y Allison estaban dentro de su coche con una gruesa pila de papeles frente a ellos. Allison tenía un bolígrafo rojo y estaba marcando el documento con atención. Julian, a su lado, asintió y sonrió como si estuviera en completo acuerdo. Thomas escribió. Escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más a fondo. Hice zoom en la foto. Pude ver las letras en el papel, aunque no pude leerlas. Pero sabía que estos no eran papeles de trabajo normales. Estaban planeando robar todo por lo que había trabajado, paso a paso. Me senté allí entre las bandejas de pasteles dulces que olían tan delicioso, pero sentí como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Reabrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa miserable vieja. Así me llamó Allison. Recordé los días en que acababa de unirse a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como a una hija, pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que junto con Daniel construiría un futuro. Y Julian, el hombre al que había amado desde que era una chica en San Diego, que juró que estaría conmigo hasta el final. Se habían reído de mí, de una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Una clienta habitual entró, la Schroeder Peterson, que siempre compraba pasteles para sus nietos. Juliet, tu panadería ha estado llena últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo con la voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí. Gracias. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero por dentro yo era un desastre. Me preguntaba qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte o solo como una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví los pasteles de la Smurf Peterson, me despedí en la puerta y me hundí en mi silla, con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no salían lágrimas.
En cambio, una rabia silenciosa ardía dentro de mí como el fuego en un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche en la cena, me senté frente a Julian, en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un extraño brillo distorsionado. Comía y hablaba con una voz monótona, como si nada estuviera mal, como si el mundo no estuviera a punto de terminar para él. Juliet, tengo que firmar unos papeles de negocios importantes esta semana. Tal vez deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía escuchar la voz de Allison de la grabación. Papá, apúrate y firma los contratos falsos. Sabía que estaba probando las aguas. Quería arrastrarme a su sucio plan. Le di una sonrisa seca, una fachada de una esposa que estaba demasiado cansada para discutir y respondí, sí, los revisaré más tarde. Ahora estoy cansada. Él asintió, bebió un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal. Pero sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre listo para tomar todo lo que yo había construido. Un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Julian se bebió unas cuantas copas más de vino. Su cara se puso roja y empezó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Yo asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar. ¿Crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó, tambaleándose, y se fue al dormitorio, recogí la mesa, cada movimiento lento, conteniendo la ira que estaba hirviendo dentro de mí. Se arrojó sobre la cama, roncando ruidosamente, y dejó las llaves de su coche en la mesita de noche, brillando bajo la luz tenue, un llamado de sirena a mi venganza. Las miré, mi corazón latiendo en mi pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré al dormitorio lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la determinación, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Tomé las llaves, las apreté con fuerza y fui directamente al garaje. La noche estaba tranquila, silenciosa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Todo lo que podía oír eran los grillos afuera, su canto una banda sonora de mi furia silenciosa. Encendí la linterna de mi teléfono. La débil luz iluminó la vieja SUV de Julian, una cómplice silenciosa en su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina todavía estaba allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos, y ahí estaba, el tubo de lubricante con una tapa suelta y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en mi mano, sintiendo que estaba sosteniendo un secreto sucio. Estaba claro que lo habían usado de nuevo, como si fuera una confirmación de que Julian y Allison seguían jugando su juego secreto, su retorcido y pequeño baile. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo coloqué en el mostrador y me lavé las manos con jabón de limón. Las frotaba a fondo, como para borrar cada rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi ira, pero me ayudó a mantenerme enfocada. Abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de superpegamento industrial transparente, el mismo que una vez usé para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora un arma de mi venganza. Con cuidado desenrosqué la tapa del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla, lo agité suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. ¿Salió sin problemas? Como el lubricante original. A primera vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí débilmente, aunque un huracán estaba desatándose dentro de mí. Esto no era un juego. Era el primer paso para obtener justicia. Volví a colocar el tubo en la guantera, ajusté la alfombrilla y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para revisar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en un rincón. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con mi teléfono, agregándolas a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era otra pieza, un recordatorio de que no podía dejar que Julian y Allison se salieran con la suya con sus mentiras. De vuelta en la casa, volví a poner las llaves en su lugar junto al despertador de Julian. Tomé un libro viejo y me senté en el sofá de la sala de estar fingiendo leer. La luz tenue caía sobre las páginas, pero no pude leer ni una palabra.
Mi cabeza daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, que creía que vivía felizmente con Allison sin saber la verdad. ¿Cómo podría decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Julian para defender mi sueño. Él nunca lo entendió realmente, pero confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para tomarlo todo. Una hora después, Julian se despertó y se tambaleó hasta la cocina para tomar agua. Vio las llaves en el mostrador y no sospechó nada. ¿Todavía no duermes, Juliet?, preguntó soñoliento. Sonreí y respondí, no, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Él asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando de inmediato. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora estaba planeando destruir lo que más amaba. Pero él no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina habitual, amasando masa, preparando flanes y pasteles dulces para un gran pedido de hotel. Presioné la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para el desayuno, hice un esfuerzo por mantener una cara tranquila. Julian ya estaba despierto con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Julian, dije con calma, tengo que viajar a Nashville mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Estoy segura de que llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé por el rabillo del ojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. ¿Un gran contrato?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes, adelante. Yo me encargo. Pero ese destello en sus ojos, esa ligera curva de sus labios, como si se hubiera quitado un peso, me perforó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si regreso tarde. Bebió otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Mientras se iba, vi que había dejado su teléfono en la mesa, y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció fue Ati. Fruncí el ceño. Mi corazón latió con fuerza. Allison Thomas. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julian regresó, lo agarró a toda prisa y apagó la pantalla frente a mí. Lo olvidé, murmuró con una sonrisa forzada, y se fue. Me quedé allí mirando cómo se cerraba la puerta, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en esconderlo. Ese día trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes, pero mi mente solo estaba enfocada en Julian y Allison. No podía dejar que continuaran su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Necesitaba más pruebas para escuchar de sus propias bocas lo que decían cuando pensaban que nadie los estaba escuchando. Esa noche, fingí estar cansada. Me fui a la cama temprano y le dije a Julian, tengo que levantarme temprano mañana para tomar el autobús, así que me voy a dormir. Él asintió, me dio una palmadita en el hombro. Descansa, Juliet. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero agudicé mi oído, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Julian se detuvieron, lo escuché levantarse de la cama en silencio. La tenue luz de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono, pensando que yo estaba dormida. Me quedé quieta, mi corazón latiendo con fuerza. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala de estar y lo vi parado en un rincón oscuro cerca de la ventana. Se puso el teléfono en la oreja y habló en voz baja. Sí, por supuesto. Ven a la casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Juliet tiene que irse de la ciudad para firmar un contrato y regresará tarde. Escuché una suave risita del otro lado. La dulce voz de Allison. Eso es genial, papá. Finalmente, podemos relajarnos. Julian se rió, respondiendo. Sí, ven temprano, te estaré esperando. Me quedé allí detrás de la cortina, sintiendo que mi sangre hervía. No solo me estaban engañando. Estaban planeando convertir mi casa, el hogar de mi hijo y el mío, en su lugar de encuentro. Regresé al dormitorio en silencio.
Abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad para que grabara sus clases. Revisé la batería, puse una nueva y encendí la grabación continua. La escondí detrás de la estantería del dormitorio junto a la cabecera, segura de que capturaría todo. Con cuidado ajusté el cable y lo cubrí con un marco de fotos familiar. La foto de los 4 en la boda de Daniel y Allison. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julian. Ahora, todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, revisé de nuevo que la grabadora estuviera funcionando. Coloqué el marco de fotos justo para ocultar el cable. Luego, me acosté, fingiendo estar dormida. Julian regresó al dormitorio, se arrojó sobre la cama y roncó como si nada estuviera mal. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad, más despiertos que nunca. Tomé el reloj y puse la alarma para más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Solo la tenue luz de las farolas de la calle entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Todo lo que podía oír eran los ronquidos constantes de Julian desde el dormitorio. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén con aceite que ya estaba en la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para exponer la verdad. Até una cuerda delgada al encendedor de la estufa. La pasé por la ventana y la até a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el gabinete. Todo lo que tenía que hacer era jalarla desde la distancia, y la llama encendería el aceite, creando un humo negro y espeso, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir. Luego lo probé una vez. El humo se elevó rápidamente, formando espirales como una advertencia. Lo apagué de inmediato. Revisé todo de nuevo y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera hacer que Julian sospechara. Me puse una chaqueta, agarré mi bolso grande y fingí que me iba para mi viaje. Antes de irme, entré al dormitorio y sacudí suavemente a Julian. «Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo», dije con una voz tranquila. «Voy a firmar un contrato. Probablemente regrese tarde esta noche». Abrió los ojos y con voz adormilada respondió: «Está bien, ten cuidado, Juliet. Llámame si necesitas algo». Luego enterró su cara en su almohada y volvió a dormir. Miré al hombre que una vez amé y en el que confié. Ahora acostado allí sin darse cuenta de la trampa que lo esperaba. Me di la vuelta con el corazón apesadumbrado, pero mis piernas firmes. En lugar de ir a la estación, fui a la casa de la Snap Peterson, al otro lado de la calle. Ella era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró, preocupada cuando vio mi bolso. «Juliet, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Pasa algo?», preguntó con afecto. Forcé una sonrisa. «Snap Peterson, ¿puedo quedarme aquí por unas horas? Necesito vigilar mi casa». Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada de mi casa donde Julian y Allison entrarían y donde se revelaría la verdad. Alrededor de las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Allison salió con un vestido floral claro y gafas de sol oscuras, como si tuviera miedo de que alguien la reconociera. Julian abrió la puerta, miró a su alrededor a toda prisa y la metió rápidamente dentro. Agarré mi taza de café con fuerza, mi corazón latiendo en mi pecho. «Es hora», murmuré y encendí la aplicación en mi teléfono conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido comenzó a llegar a mis auriculares. La risa de Allison, el tintineo de los vasos, pasos pesados. Luego escuché la voz profunda de Julian. «Está bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel. Juliet se ha ido, ¿verdad?» Allison se rió. «La vieja bruja se fue, ¿verdad?» Me mordí los labios, conteniendo la rabia mientras la escuchaba llamarme la vieja bruja con tanto desprecio. Luego la cama comenzó a crujir, junto con otros sonidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije a mí misma: «Solo un poco más, Juliet, solo un poco más». Unos minutos después, de repente Allison gritó: «¿Qué diablos es esto? Estamos atascados». Su voz estaba llena de pánico, casi sollozando.
Julian gruñó. Cállate, espera, déjame ver. Sonreí. Apenas toqué mi teléfono y activé la trampa de humo de forma remota. La cuerda se tensó con fuerza. La estufa se encendió. La sartén con aceite se incendió. El humo negro salió de la ventana de la cocina en espesas espirales, extendiéndose afuera como una señal de alarma. La señora Peterson se quedó boquiabierta. Miró por la ventana. Juliet, tu casa se está incendiando. Fingí estar asustada, pero por dentro me sentí extrañamente tranquila. Los vecinos comenzaron a salir a sus patios, gritando. La casa de Juliet se está incendiando. Llamen a los bomberos. Un hombre cercano, el señor Miller, sacó rápidamente su teléfono y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Me quedé allí, sosteniendo mi taza de café con fuerza, con los ojos fijos en mi casa. Todo iba según lo planeado. En mis auriculares, la voz de Allison sonaba cada vez más desesperada. Julian, haz algo. No puedo moverme. La voz de Julian rugió. No grites, lo estoy intentando. Pero yo sabía que no podían hacer nada. El superpegamento industrial que había intercambiado ya estaba haciendo su trabajo, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginé luchando, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No porque fuera cruel, sino porque me habían empujado a esto. Querían quitarme mi panadería, mi familia, incluso mi honor. Ahora los haría pagar. Miré por la ventana. El humo seguía subiendo, volviéndose más espeso. Los vecinos se amontonaban, gritando en pánico. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien. ¿Dónde está Juliet? Se fue de la ciudad por trabajo. Eso es lo que escuché, respondió otro. La señora Peterson, parada a mi lado, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo me apretó la mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesitaba darle una explicación. La verdad estaba a punto de explotar, y yo estaba lista. Solo 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como una campana fúnebre. El vehículo rojo aceleró y se detuvo frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, su rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme: «Preparen el equipo rápido, podría haber gente dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y sus padres, ahora estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quería correr y abrazarlo y decir: «Lo siento, Daniel», pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía subiendo densamente, haciendo que Daniel y su equipo creyeran que había un incendio grave. Mi hijo abrió el camino con un mazo, rompiendo la puerta principal. El sonido de la madera astillada resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché la conmoción que venía del dormitorio. Los gritos desesperados de Julian mezclados con los sollozos de Allison. «Haz algo, Julian, no puedo moverme». Julian gruñó. «Cállate, no grites». Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación todavía transmitía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como lo había calculado. Daniel entró al dormitorio y pude imaginar lo que encontró. Su propio padre y su esposa, desnudos, pegados el uno al otro en la cama, sus rostros pálidos de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de mis auriculares escuché la voz de Daniel flaquear. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Un bombero detrás de él murmuró con sorpresa: «Oh, Dios mío». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel inmediatamente gritó: «¡Silencio!». Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo de ocultar su dolor. La humillación ahora estaba expuesta no solo a Daniel, sino a todo el equipo de bomberos y a todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel: «Jefe, el humo está bajo control. Fue solo un pequeño incendio de aceite, nada grave». Pero Daniel no respondió. Me imaginé que el joven todavía estaba en el dormitorio, congelado por lo que estaba viendo. Los vecinos comenzaron a llegar, amontonándose frente a la puerta, señalando y susurrando. «¿Qué está pasando? ¿Es Julian y su nuera?», gritó una mujer, su voz llena de asombro. «Oh, Dios mío, ¿cómo pudo haber pasado esto?». Otro intervino. La señora Peterson, parada a mi lado, sacó su teléfono y en silencio comenzó a grabar, moviendo la cámara más cerca de Julian y Allison, que se retorcían en la cama, sus caras contorsionadas por el dolor.
Me miró con ojos llenos de lástima y enojo. Juliet, sabías de esto, ¿verdad? No respondí. Solo asentí suavemente sin quitar la vista de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el golpe de sus botas en el suelo de madera. A través de los auriculares escuché a Julian gritar con voz áspera. «Saquen a todos de aquí. Cierra la puerta, Daniel». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus caras mostrando desdén, sus susurros sonando como un coro de vergüenza. Suegro y nuera atrapados en el acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Juliet, ¿cómo llegó a esto?». Otro suspiró. Los bomberos, después de un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Envolvieron sábanas alrededor de Julian y Allison, tratando de cubrir sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Pude escuchar los sollozos rotos de Allison mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo. No puedo soportarlo más». Julian solo murmuró débilmente. «No dejen que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y sacudidas de cabezas decepcionadas. Los sacaron envueltos en una sábana delgada en medio de los murmullos crecientes. «¡Qué vergüenza! Suegro y nuera, Dios mío, qué asqueroso». La multitud todavía estaba reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con su sirena a todo volumen. Entre las voces fuertes escuché risas. «¡Qué espectáculo!», gritó el Senator Miller. «No puedo creer que haya dos personas tan desvergonzadas en este mundo». Una anciana sacudió la cabeza y le susurró a la persona a su lado. «Pobre Juliet». Me quedé entre la gente, fingiendo estar sorprendida como si acabara de correr allí desde la estación de autobuses. Daniel se quedó inmóvil en el patio, con los brazos colgando, su cara pálida como un fantasma. Sus compañeros evitaron mirarlo y recogieron tranquilamente sus herramientas. Sabía que Daniel no solo estaba conmocionado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quería correr y abrazarlo para decirle que lamentaba haberle hecho ver algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Peterson, que en silencio me acompañó al hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso, esperando mientras yo mantenía la mirada preocupada de una esposa que acababa de descubrir que su casa se había incendiado. Horas después, un médico salió con sudor en la frente. Me miró y habló en voz baja. «Sir Roberts, logramos separarlos. Afortunadamente, no hubo daños graves. Solo necesitan un poco de ungüento para la piel». Asentí, fingiendo estar aliviada, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, mi voz temblando para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Él asintió y me llevó a la estación de enfermería donde me dieron 2 tubos de ungüento. La enfermera, una mujer joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil, lo siento mucho». Le di una sonrisa débil, y en el momento en que se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que tenía en mi bolso. Mis manos se movieron rápida y con confianza, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Julian, Allison, ¿están bien?». Allison estaba en la cama, su cabello desordenado, sus ojos rojos, incapaz de mirarme. Julian, aún pálido, murmuró: «Juliet, yo puedo explicar». Pero no lo dejé continuar. Coloqué el tubo de mostaza en la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Allison se cubría la cara llorando. «Arde. Mi piel está en llamas». Julian se retorcía en la cama maldiciendo. «¿Qué diablos es esto? ¿Quién hizo esto?». Todo el pasillo estaba en alboroto. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana le susurró a su hijo: «Son ellos, la pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera, qué vergüenza». Otro agregó: «Se lo merecen». El médico corrió a la habitación pidiendo a las enfermeras que limpiaran su piel y aplicaran un agente neutralizante. Pero la humillación de Julian y Allison ya era pública, imposible de detener. El video de la CNR, Peterson de ellos siendo sacados en camilla, se había extendido por todo el vecindario y en las redes sociales. Estaba en el pasillo escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero estuviera presenciando la caída de esos 2 traidores.
Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una gruesa carpeta en la mano. Lo había llamado tan pronto como la ambulancia se fue, pidiéndole que consiguiera el sobre con la evidencia que había guardado en el cajón y los 2 papeles de divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta, su mirada vacía sin decir una palabra. La abrí, saqué los documentos y los coloqué en la mesa frente a Julian y Allison. Lo miré directamente a los ojos, mi voz fría, pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firmen esto y luego hagan lo que quieran, siempre y cuando desaparezcan de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se desplomó, llorando mirando a Daniel. Cariño, perdóname. Cometí un error, por favor, te lo ruego. Perdóname. Pero Daniel solo la miró, su mirada tan dura como la piedra, y se fue sin decir una palabra. Julian trató de agarrar mi mano, su voz temblando. Juliet, escúchame. Yo no quería esto. Me aparté interrumpiéndolo. No digas nada más, Julian, tú elegiste este camino. Él gritó desesperadamente. Juliet, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió. Cálmense. Esto es un hospital. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo vi a Daniel apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y le puse la mano en el hombro, pero él no levantó la cara. Mamá, susurró, su voz rota. ¿Por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento supe que Julian y Allison habían perdido todo, su honor, su matrimonio, incluso su sucio plan. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontráramos la paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más ocupada que nunca. La pequeña campana en la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. Juliet, eres tan fuerte, dijo la señora Peterson, sosteniendo una bolsa de flan recién horneado. Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa inmundicia. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julian y Allison, que querían quitarme todo, pero fallaron. Y todavía estoy aquí con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de ese día. No hablaba mucho sobre lo que había pasado, pero noté el cambio. No era el Daniel alegre y siempre risueño que solía ser. Sus ojos ahora se veían profundos, como si llevaran una herida que no sanaría. Mamá, quiero quedarme aquí por un tiempo, me dijo la primera noche cuando entró con su maleta. Voy a ayudarte a dirigir la panadería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del sol que había criado y solo asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno y acomodaba las bandejas, y Daniel revisaba las facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Grand Hotel quiere aumentar su pedido de pasteles dulces para la próxima semana. Me llamó desde la caja registradora, su voz tranquila, pero sin su brillo habitual. Está bien, respondí. Confirma el pedido. Prepararé más masa. Estos momentos simples me dieron una paz que no había sentido en años. Ya no había miradas falsas de Julian, ni voz dulce y calculadora de Allison. Éramos solo Daniel y yo cuidando lo que aún teníamos. Las cenas eran solo nosotros dos ahora. Nos sentábamos cara a cara en la pequeña cocina, comiendo comidas sencillas. A veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme un flan este fin de semana? Me preguntó una noche con una sonrisa tenue, la primera que había visto desde el escándalo. Está bien, respondí aliviada, pero tienes que ayudarme a revolver el caramelo, asintió. Y en ese momento sentí que lentamente pero de manera segura nos estábamos recuperando. Empecé a hacerme tiempo para mí misma, algo que casi nunca hice en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro comunitario donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Juliet, haces el mejor flan del vecindario, me dijo una mujer, riéndose cuando traje una bandeja. Respondí, sonriendo. Es un pequeño truco que aprendí en San Diego.
También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de los vitrales en mi cara y oraba, no por Julian o Allison, sino por Daniel, por mí misma, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces salía a caminar con la Sir Peterson en la plaza del pueblo, escuchándola hablar de los chismes del vecindario. «Sabes, Juliet», decía, sus ojos brillando. «Todos todavía hablan de Julian y Allison, pero dicen que eres tú la que ganó». Solo sonreí sin responder. Gané tal vez. Pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también comenzó a cambiar. Se volvió menos callado y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero. «Ayer apagamos un incendio en el mercado», me dijo una noche mientras cenábamos. «Fue realmente peligroso, mamá. Pero afortunadamente nadie resultó herido». Lo escuché, mi corazón lleno de orgullo. «Por favor, ten cuidado», dije, mi voz temblando. «Eres todo lo que me queda». Daniel me miró con ternura. «No te preocupes, mamá. Nunca te dejaré sola». Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe de que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora, observando el movimiento en la calle. La campana de la puerta sonaba sin parar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé en todo el viaje. Había construido esta panadería con mis propias manos. De una chica en San Diego a una mujer que sabía cómo resistir. Julian y Allison querían quitarme todo, pero fallaron. Me quedé con mi panadería, me quedé con Daniel. Y lo más importante, me quedé conmigo misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y de qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviándonos súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero con ansias sus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.